cómo era el mundo y sobre todo el Perú cuando Cienciano ganaba la Sudamericana del 2003. Así como hemos hecho este ejercicio de cómo era el mundo la última vez que Boca Juniors ganaba la Libertadores, hoy toca cómo estaba el Perú en esos años, cómo se vivía, cómo era la situación geopolítica, entre más. Y empezamos diciendo de arranque, cuando Cienciano ganaba la Sudamericana, el actual presidente era Alejandro Toledo. Recién pasaban 2 años de su gobierno y Perú todavía estaba en un proceso de recuperación económica, crecimiento al 4% anual, pero teniendo a casi media población en el umbral de la pobreza. Diría que en esos años 2003 estaba muy marcado. Las clases sociales, los asentamientos humanos aún no gozaban de servicios básicos como agua o luz propia, y si bien había televisión por cable, no era algo extendido a todos los barrios de Lima. Asimismo, si bien habían ligeros rezagos de la época terrorista, ni Sendero Luminoso ni el MRTA eran ya una amenaza para el Perú. Lo que sí quedaron fueron remanentes que se establecieron en la región del Brain, pero el Perú vivía una época de recuperación, aún paleando problemas sociales. Ya no había más hiperinflación, de hecho la inflación alcanzó el 2% anual nada más, y claro, lo de Cienciano terminó siendo esto que une a un Perú que de a poco salía de la pobreza. El patrocinador de este video es Pinup. Si chinean en esta sección se darán cuenta que tienen casino en vivo, juegos rápidos, juegos de televisión, lotería, bingo, póker, etcétera, etcétera. Qué gran pasatiempo estar en Pinup. Y a continuación voy a hacer una apuesta en vivo de mi equipo favorito, los Gatitos del Sporting Cristal, que este fin de semana jugará en la incontrastable ciudad de Huancayo, y vamos a ponerle 2 luquitas, creo que es el precio accesible para todos ustedes, y así de fácil hiciste tu primera jugada. Y lo mejor de todo, y obviamente lo que tú quieres escuchar, es que tiene retiradas rápidas y sencillas, soporte 24/7 para lo que necesites, y obviamente es una casa muy fiable. Y por ser nuevo y registrarte con la URL que te estoy dejando abajo, vas a gozar de una excelente bonificación. En el apartado deportivo, el 2003 recién daba atisbos de los años sin títulos de Universitario, que era el último gran tricampeón del fútbol local, pero hasta ese entonces pocos veían venir que se aproximaba una sequía de títulos hasta el 2009. Pero la tabla histórica iba así: Universitario 24 veces campeón, Alianza 21 veces campeón y Sporting Cristal 14 veces campeón. Todavía miraba de lejos el equipo celeste, pero hasta ese entonces también era el cuadro que mejor impresión daba en las Copas Libertadores, ya que hasta hace unos pocos años nada más jugaba una final de América contra Cruzeiro. Las figuras más representativas a nivel individual en el fútbol local peruano, Liga: Flavio Maestri, Santiago Acaciete, el Loco Delgado, Waldir Sainz, Paul Cominges, el Cóndor Mendoza, Luis Alberto Bonet, entre otros jugadores más. Recién empezaba a destacar la Foca Farfán, de hecho. Y en el plano internacional, cuando Cienciano era campeón de la Sudamericana 2003, en esos años el equipo gigante era Boca Juniors a nivel continental, que le ganaba a la Inter, al Real Madrid, al AC Milán. Palmeiras también era un equipo poderoso que llegaba a 3 semifinales de Libertadores de manera consecutiva, saliendo campeón, quedando finalista y quedando semifinalista. Era un equipo muy respetado a inicios del 2000, el equipo paulista. Y en el plano europeo, los equipos poderosos eran obviamente Real Madrid, que llegaba de un gran lustro lleno de copas, Bayern Múnich también tenía cierto dominio continental, y los jugadores que cada niño del Perú quería tener como figuritas para pegarlas en sus cuadernos y eran referentes mundiales se llamaban Paul Nedved, Titi Henry, Maldini, Shevchenko, Zidane, Raúl González, Roberto Carlos, David Beckham, el Gordo Ronaldo, Alessandro Del Piero, de los mejores jugadores del planeta en el año donde Cienciano salía campeón de la Sudamericana 2003. Ahora, yendo al apartado tecnológico, obviamente el teléfono celular no era algo expandido en todo el país. De hecho, prioritariamente era para las clases más acomodadas, pero estaba empezando a alcanzar popularidad de a pocos en todos los sectores, por lo mismo que el teléfono ya no era un lujo, sino una necesidad, y tan así que años después dejó de ser un aparatito que solo es para llamadas, sino también para juegos, entre otras cosas más. Eso sí, internet en tu celular, olvídate, la única manera de acceder al internet era mediante estos computadores gigantes con traseros blancos, con mouse con bolita adentro. Con estos productos podías entrar
entrar al Messenger, que era la red social de moda, la red social que empezaba a erigirse en el Perú, y obviamente no todos tenían un computador, tenías que irte a un cibercafé o a las cabinas, como le decían, para poder tener acceso a internet. Ahora, televisión por cable. A ver, los canales más populares en aquel momento, cuando Cienciano era campeón de la Suda, eran Fox Sport, MTV y Cartoon Network. Esos canales, especialmente si tenías cable, ya directamente estabas por arriba del umbral del peruano promedio, claro, en esos tiempos. Ahora, respecto a los videojuegos, hablamos del 2003. La PlayStation 2 recién había salido hace 3 años y tenerlo ya no era demostrar tanto estatus, pero todavía costaba tenerla. Diría que en pleno 2003 la consola más popular de todas era la PlayStation, esa consola blanca gris con juegos todavía pocos desarrollados. Bueno, esa era la consola de la gente, la consola del pueblo. No todos podían tener un Play 2 y si lo tenías, probablemente tus amigos iban a tu casa con la excusa de que es para verte, pero en realidad querían jugar con tu Play 2. Y ya también esto lo podías ver como un negocio y empezar a abrir puestos de PlayStation. Media hora una china, 1 hora una luca. En esos años tan poco dinero no era, les digo. Y ahora, yendo al ocio y entretenimiento de la televisión, en aquellos años pasaban series y telenovelas en el Perú que eran bastante populares entre la gente. De hecho, la televisión estaba en su pic más alto de todos. Nada como una buena televisión. Qué buena raza en América TV y obviamente Mil Oficios en Panamericana eran las telenovelas más vistas del Perú. También tenías programas de entretenimiento como Risas de América, no sé, Magali TV empezaba a crecer en el país y esa nota de los famositos y de hacer los espectáculos, bueno, eso. Ni qué decirles que los dibujos animados estaban en su total apogeo, viejo, cuando Cienciano era campeón de la Sudamericana. América TV pasaba Dragon Ball Z, en ATV pasaba Pokémon, Digimon. ¿Cómo sé esto? Puta, investigando pues, o si no, ¿cómo voy a saber? No hay forma, huevón. Ahora, entre hechos importantes de aquel año donde Cienciano salía campeón de la Sudamericana 2003, podemos mencionar de inmediato la guerra en Irak, cuando Estados Unidos invade Irak y derrotan a Saddam Hussein, que bueno, se fue directo al infierno. Asimismo, bombardeaban constantemente Afganistán, combatiendo con los talibanes y contra Al Qaeda, mientras Osama Bin Laden seguía prófugo tras derribar las torres de 2 años atrás. Por otro lado, Argentina de a poco estaba saliendo de la crisis del 2001, pero en síntesis fue un año lleno de conflictos geopolíticos, de recuperación económica, del auge de la tecnología sobre todo, y asimismo está de más decirles que a nivel deportivo la expresión continental de River no era tan grande como la es al día de hoy. Aquel año, además de perder la final con Cienciano, atravesaba momentos difíciles contra su clásico rival, que lo eliminaba de las semifinales de la Copa Libertadores, que le ganaba al Madrid, al AC Milán. Habían pasado ya los noventosos años de River Plate. Por otro lado, probablemente Perú, ojo aquí, Perú era la cuarta de América. Probablemente, les digo, ya que Paraguay todavía empezaba a erigirse con sus clasificaciones al Mundial, todavía no había pasado el 2010, el cuartos de final, nunca sabían lo que era un cuartos de final. Pero eso, faltaba todavía esas 4 clasificaciones de manera consecutiva, mientras Perú dejaba atrás su legado histórico de trofeos y participaciones mundialistas. Eso ya estaba quedando de atrás, pero eso todavía sostenía a Perú en un sitial importante a nivel histórico en Conmebol. Pero en pleno año 2003, Perú no era menos que Paraguay, tampoco era menos que Chile, que Colombia. Ecuador recién clasificaba su primer mundial. Bolivia, si bien venía de una generación dorada de los 90s, tampoco era más que Perú. Y Venezuela en esos años era muy conocido como la cenicienta de la Conmebol. Era muy marcado porque fueron años donde la Vinotinto no era una selección que siquiera inflinja respeto alguno. Perú cuarta de América en el 2003. Puede ser, puede ser. Y en el plano de Europa, España no era para nada una selección grande como se los tiene el día de hoy. Para nada, sí, bastante protagonista como lo sería Portugal, Croacia, pero no pasa de ahí. La selección más grande, sin ninguna duda, era la pentacampeona Brasil, seguida de Alemania e Italia. Argentina no, todavía no. Eso fue todo por hoy. Si me olvidé de mencionar algún dato más del 2003, lo colocan aquí abajo. Saludos gigante, chau.